Dígame. Al Ciudadano Entrevista. El Ciudadano Entrevista se da un enorme placer. Va a saludar a alguien que no necesita presentación, el señor Jorge Lanata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Jorge, usted sabe que pensando, hace 3 años que quiero entrevistarlo, y matándome la cabeza de que tenía el ok, quería decir algo inteligente, pero después dije, Lanata es de las pocas personas que, no importa que yo le pregunte algo inteligente, con lo que él diga, yo ya tengo mi nota. El solo hecho de tenerlo. ¿Y a dónde va la pregunta? Se estará preguntando usted. ¿Usted es consciente de eso? Digo, en términos periodísticos, que ya no hace falta que diga algo inteligente porque ya es Jorge Lanata. No es así. Va, primero te agradezco, pero yo siento esa... A ver, primero yo digo lo que digo, yo no siento si digo algo inteligente o no. A mí me pasa eso solamente con la gente en la calle, que a veces la gente te dice, qué sé yo, te grita cualquier cosa, genio, no sé qué, y a mí me da vergüenza, te digo la verdad, me da vergüenza. La otra vez, no sé, un par de veces me pasó en las últimas semanas de entrar a un restaurante y que todo el mundo me aplaude. Y yo miro para abajo y digo gracias, gracias, gracias y sigo caminando, digamos, no... O a veces, no sé, una persona me para y es como que yo ahí sí siento la compulsión de qué le digo y siempre digo gracias, no se me ocurre decir ninguna otra cosa. Y después me voy y pensando, este debe pensar, Lanata es un idiota porque lo único que sabe decir es gracias. No sé, es una cosa que en las notas no, en las notas realmente digo lo que me sale. Lo que me pasa con las notas es que en general todo el mundo pregunta lo mismo, entonces es como es un poco aburrido y a la vez también tengo mucha exposición, entonces estoy todo el tiempo en aire, en aire, en aire y no tengo mucho más que decir que lo que pienso. No es que pienso todos los días algo distinto. En general, bueno, también me he dado cuenta de eso con el tiempo, ¿no? La otra vez me mostraban un reportaje que me había hecho Grondona cuando yo era chico, yo dirigía página. Lo pueden buscar en YouTube, si buscan Lanata y Grondona aparece. Y, y él me pregunta qué era yo políticamente, y yo digo lo mismo que digo hoy. Lo sé, Y un liberal de izquierda. claro, es gracioso, pero se ve que en eso no evolucioné nada, porque sigo pensando lo mismo que cuando tenía 27, 28 años. Yo digo que soy liberal porque creo en el individuo frente al Estado y que soy de izquierda porque miro a mi alrededor y esto no está bien, algo hay que hacer. Y pienso eso desde que soy chico, desde que tengo 24 o 25 años. En eso de mirar alrededor y de ese algo hay que hacer, ¿perdió la esperanza en la clase política, Jorge, o sigue manteniendo que alguna vez tengamos un Estado? No es que perdí la esperanza. Yo lo que empecé a ver con los años, y también lo digo siempre, es que los tiempos son distintos. Esto no va a cambiar en 5 años. Esto va a cambiar en 30 o en 20. No puede cambiar en 5. Y que también tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Digamos, si esto está mal también es porque fallamos nosotros. O sea, yo creo que tenemos que ser más inteligentes de lo que somos, tenemos que estudiar más, tenemos que laburar más para que esto cambie. No alcanza con lo que hicimos hasta ahora. A veces la gente cree que, bueno, fui a una marcha, ok, ya está. Y no es eso, no alcanza con ir a una marcha. Hay mucho más que hacer. Y a la vez también hay que esperar que haya en el país liderazgos reales, ¿no? Eh, y pensar en la Argentina de una manera más trascendente, pensar que las cosas pueden cambiar con el tiempo y laburando mucho. Capaz hay cambios que no vamos a ver, pero eso no quiere decir que no trabajemos por ellos. Digamos, vale la pena de todos modos. La Argentina, qué sé yo, para dar el ejemplo típico del siglo XIX, en algún momento se pensó de otra manera. No es que todo el mundo quería pasar por caja, digamos. La gente quería hacer las cosas para que a lo mejor nuestros nietos o nuestros bisnietos, ponele, lo disfruten, ¿no? Había como una sensación de posteridad, ¿no? Bueno, es un pensamiento un poco cristinista, ese si se quiere, ¿no? Esto como que la patria es el otro. No, a ver, hay algunas cosas del pensamiento de Cristina que
yo creo que uno no puede separar el pensamiento de la acción, ¿no? El pensamiento y la acción son cosas que van juntas y si no, no se merecen. Ni el pensamiento merece a esa acción, ni la acción merece a ese pensamiento. Lo que pasa con Cristina es que el pensamiento y la acción van por separado. Para Cristina el pensamiento es un decorado, la acción es otra. El kirchnerismo en sí fue un decorado. Fue el decorado de la falta de tarifas, de las tarifas bajas, el decorado de los subsidios altos, pero después cuando todo eso se cae, lo que queda es la realidad. Entonces, la patria es el otro, es muy lindo dicho así, pero si vos no lo ejercitás, es un pensamiento que no tiene valor. Jorge, y en el medio de todo esto, Alberto Fernández, que es un equilibrista entre una muy dura coyuntura, un país ya que venía jodido, no solo de Macri, venía jodido de antes también, y le pega la pandemia, y es un equilibrista entre esa coyuntura y el fuego interno, es un operador político que se encontró con un cargo de presidente. ¿Qué es? No, Alberto fue en principio una idea brillante de Cristina. Cristina, sin Alberto no hubiera ganado las elecciones porque el peronismo hubiera ido dividido. Alberto también fue un invento que la prensa compró en su momento, ¿no? El albertismo, no existe el albertismo, no hay tal albertismo. Y lo que fue pasando a medida que el tiempo de gobierno se desarrolló es que se vio cada vez más claro que Alberto es un instrumento de Cristina, no tiene mucho pensamiento propio y cuando intentó ejercerlo fue en vano porque está pasando en los últimos tiempos cuando algún funcionario de Alberto se va del gobierno, quien ocupa el lugar en blanco es Cristina, ¿no? Y Cristina está en su momento de mayor poder en este gobierno. Lo que pasa es que lo está haciendo de una manera muy brillante porque no se nota, no aparece, pero de todas maneras influye muchísimo. El otro día usted mencionaba en una entrevista que hablaba de, como de la brillantez de Cristina en términos políticos, ¿no? De cuadro político, de esta elección de Alberto, y pensaba en el principio de esta entrevista, cuando usted también me decía, siempre preguntan lo mismo. ¿Está cansado de esas cosas, por ejemplo, de que todo el mundo crea que usted la odia a Cristina? No, yo no tengo nada, realmente no tengo nada personal contra Cristina. Es más, la conozco, pero yo no la veo desde hace 20 años. La última vez que yo la entrevisté ella era esposa del gobernador Kirchner en Santa Cruz. La entrevisté para América TV cuando hacíamos Día D en la residencia del gobernador. Fue hace muchísimos años. Y no, perdón, la última vez fue en el piso de Día D, porque ellos en la elección se habían peleado con Grondona y el programa político más importante en ese momento era el de Grondona o el nuestro. Y ellos dejaron de ir al programa de Grondona, entonces tuvieron que venir al programa nuestro. Y ellos nos llamaron para venir, porque aparte estaba la campaña y nos necesitaban. Y para mí era una nota, era importante tenerla. Y de hecho la invitamos y la tuvimos a ella y a Néstor. Esa fue la última vez que yo la vi en persona. A Néstor no, a Néstor lo vi en Casa de Gobierno cuando América nos echó. Pero una de las veces que América nos echó 3 veces. Pero esa fue la última vez. A mí, sinceramente, a nivel personal, no me importa, Cristina, me da igual. La gente cree que nosotros necesitamos el conflicto para trabajar, ¿no? Y no es así, nosotros trabajamos de todos modos, digamos. Yo tuve la suerte o el inconveniente de pelearme con todos los presidentes de la democracia, de Alfonsín para acá, y tuve relación con todos, o más o menos, y conflictiva con todos también, porque en general el poder quiere que le digas que son rubios y altos, ¿no? Y de ojos azules, y no lo son. Y estamos para eso también, ¿no? Como para tener una visión crítica. Las veces que yo he denunciado a Cristina lo hice en base a información. Un par de veces me excedí y la insulté. Yo un poco me arrepiento de eso porque no tendría que haberlo dicho. Para mí es difícil la lucha entre ser periodista y ser persona. A veces la persona me gana y me olvido que estoy en aire y digo cualquier cosa, pero con los años voy a ir cambiando eso cuando sea grande. Bueno, es cierto que usted ha dicho varias veces que a veces se despierta con 8 años, a la tarde tiene 80,
a la noche tiene 40, así que me parece que lo agarré por lo menos ahora con 8 y me encanta que sea así. Jorge, ¿qué año, qué 2021 avisora, ¿no? Entre Vacunagate y la situación económica complicada. Algunos dicen rebote económico. Sí, rebote económico para algunos sectores, ¿no? Pero Yo, me parece que hay una... yo Sí. creo que va a ser un año difícil, que el gobierno sigue sin tener ningún tipo de plan. Lo que va a pasar este año es que con las elecciones van a regalar plata en las esquinas. Eso los va a obligar a emitir. La emisión con una inflación tan alta como la que se prevé es muy riesgosa. Ya se está previendo sin mayor emisión, entre un 45, quizá un 50% de inflación para este año. Eso va a ser complicado. Igual yo no descarto que el gobierno pueda ganar las parlamentarias, pero no le veo rumbo, digamos. Me parece que la desocupación va a seguir en aumento porque a medida que los negocios abren se dan cuenta que la demanda es poca y entonces termina siendo gente de todos modos. Ojo, a gente en blanco o gente en negro, ¿no? Pensemos siempre que la cantidad de gente en negro es cada vez más alta. No, realmente no veo un gran año, un buen año, para nada. Alberto está perdiendo poder, Cristina se está firmando, no es un buen año este. La oposición tampoco parece muy inteligente, ¿no? Por lo menos en... No, la oposición tiene un mérito hasta ahora que es que ha logrado mantenerse unida. Eso realmente es bastante insólito, ¿no? Porque en general las uniones han sido electorales y no permanentes. Hasta ahora lo han logrado. Pero creo que se equivocan en mirar demasiado las encuestas. Los políticos están... Hay políticos que no hablan porque miden bien. Y me parece que eso es un error. Porque si no, no hagamos más elecciones y preguntémosle a Management Fit quién gana. Digamos, Claro. no tiene sentido. Y lo que me parece es que hay, por un lado, mucho ultraquimerismo, por otro lado, mucho ultramacrismo, para llamarlo de algún modo, que ambos se están transformando en fanáticos, que el gobierno está fogueando la grieta como nunca antes. Bueno, esto pasó en el último discurso de Alberto en el Congreso, que fue un discurso completamente alineado con Cristina, y esto tampoco favorece mucho a la oposición. No han salido hasta ahora líderes nuevos. Yo creo que hay mucho que cambiar en la política. En principio, terminar con las reelecciones como norma para todos los cargos. La política Coincido. es un servicio público. No puede ser que esta gente no labure nunca en la vida real, digamos. Tienen que volver a la vida real y trabajar en la vida real. Tienen que pagar los sueldos, tienen que buscar la plata para determinadas urgencias. O sea, tienen que poder ser personas comunes. Y son más miembros de una casta. Lo de la vacunación VIP mostró la casta, porque es cierto que la vacunación VIP fue en un 90% K, pero en un 10%, quizá un 15% o más, también fue de otros partidos. Fue una vacunación de casta. Y yo creo que es eso lo que hay que modificar de base. Bien. Para ir finalizando, no quiero excederme del tiempo concedido, soy respetuoso y le agradezco muchísimo y más que me haya atendido en esta semana en particular. Del chico que se cambiaba y se tomaba el 130 para ir al centro y soñaba con escribir en 7 días, al Jorge Lanata de hoy, que fundó el diario que revolucionó la Argentina y varios medios más, que con su sola cara en televisión lo llamaron de TN porque perdían en el horario de la tarde con A24 y con C5 y ahora la cosa se equipara y tiene que salir a usted a poner la pera a 7:30 de la tarde, pues el horario más bravo. ¿Qué le queda por hacer en el periodismo? Después de 26 personas para salvar al mundo, que quien no lo vio es... Bueno, muchas gracias. No, siempre me quedan cosas por hacer. Bueno, de hecho estoy trabajando en una serie de documentales para este año. Lo que pasa es que las multis tienen este tema de que uno no puede anunciarlo hasta que lo anuncian ellos, entonces yo no puedo contarlo. La otra vez lo conté y se armó un quilombo infernal y bueno, me pidieron que no contara. Pero estoy trabajando en un ciclo de documentales que son 8, que van a salir este año por una de las plataformas más grandes que hay en el mundo. Y bueno, hay varios proyectos hacia adelante con esta misma gente. Hay un par de proyectos de ficción también. Tengo ganas de escribir algún guión de ficción, de alguna miniserie o biopics. Ahí se abre un camino grande. La televisión abierta
se va a modificar, queda solo para noticias en vivo, que hoy Internet no lo está haciendo, y para entretenimiento. Lo demás, hasta por una cuestión generacional, va a irse modificando. Mi idea es tratar de acompañar esa transición. Este año yo seguiré con la radio, el próximo también, pero en algún momento mi idea es abrirme de los medios en vivo y tratar de hacer cosas un poco más elaboradas. Y aparte necesito, bueno, yo tengo creo que 14 o 13 libros, pero tengo que escribir un par de libros buenos que a mí me gusten enteros. Me gustan partes de lo que escribí hasta ahora, pero no todos. Y bueno, eso me falta, tengo ganas de escribir algo de ficción, pero es muy difícil hacer eso cuando estás en el medio de la máquina de picar carne, del vivo y tal. Pero bueno, espero poder hacerlo. Eso, o sea, yo no siento para nada que terminé mi carrera, ni mucho menos. Mi carrera está en el medio, falta mucho todavía. Claro que sí. En ese tono hay una de sus tantas entrevistas icónicas con Charly García, donde usted le dice que se repite a sí mismo. Sí. ¿No? Y bueno, después Charly se enoja, pero no es el foco Charly, sino quiero preguntarle a usted. ¿No le da miedo que en algún momento le pase? Porque yo a usted sí lo considero un artista de la comunicación. Sé que me va a decir que el arte es otra cosa, pero creo que usted lo es. Y ¿le da miedo eso de alguna vez repetirse a sí mismo o de aburguesarse como Fito, otro de sus amigos? Desgraciadamente ya no, pero desgraciadamente, porque me hubiera gustado seguir siendo amigo de Fito. Siempre corres el riesgo de repetirte, pero también es cierto, Borges decía que uno siempre escribe sobre lo mismo. Y es verdad, la vida, el amor o la muerte. Y los temas son los mismos. Lo que pasa es que es difícil escribir abriéndote. Para volver a Borges, imagínate un tipo que a los 50 años, como él, escribe: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Hay que tener bolas para poner eso en Muchas. ¿no? Yo creo que uno empieza a escribir bueno, en mi caso cuando yo era chico, yo tenía 12 años, 13, y a esa época uno escribe como cosa, poesía o prosa adolescente, tapada de metáforas, ¿no? Porque las metáforas de alguna manera encubren la verdadera personalidad. Y a medida que pasan los años, uno va evolucionando a la simpleza. Se evoluciona a la simpleza. Y yo creo que estoy haciendo eso hace mucho y mi preocupación es que lo que escriba se entienda todo. Después hay niveles para entenderlo, ¿no? Distintos niveles para entenderlo. Pero Borges vos lo podés leer lineal y lo podés leer y lo entendés. Y después, según sea tu sensibilidad, podés entenderlo más. Entonces, cuando vos lográs, si yo pudiera lograr eso, lo que termina pasando es que perdés el miedo a repetirte, porque es muy, capaz suena muy hippie como discurso, pero no hay otra persona igual a vos o a mí. No, está claro. Cada uno es lo que es, entonces yo no podría repetir lo que soy lo que soy, y entonces no es que soy una máscara en la cual la máscara podría repetirse. Mientras uno vaya por ese camino, no me preocupa, no temo repetirme, porque repetirme sería usar trucos. Y a medida que pasan los años, yo cada día trato de usar menos trucos. Todavía algunos trucos hay, trucos profesionales, pero trato de librarme de ellos, ¿no? Uno conoce las técnicas, conoce cómo rematar una nota, cómo buscar un dato, cómo crear una paradoja, pero finalmente lo que aparece es la escritura desnuda. Y cuando hablo de escritura hablo de imagen, me da igual, yo no creo en los géneros. Para mí es lo mismo hacer teatro, prosa, poesía, televisión, un guión, es lo mismo. Pero si uno escribe la verdad, el miedo a repetirse no está más. ¿Me permite una leve sugerencia? Porque creo que uno de los grandes talentos que tiene Jorge Lanata es tanto el qué como el cómo, ¿no? Combinar esas dos cosas. Por ahí pensar en un audiolibro no estaría mal. No, en algún momento me dijeron de hacer. A mí, yo no, bueno, no sé, quizá vos no te acordás, pero hace muchos años
yo hacía en Rock and Pop un programa que se llamaba Hora 25. Hora 25, sí, claro. Que fue un programa como que se transformó en un programa, una especie de programa de culto. Y ahí cuando yo me iba de viaje, yo me iba cada tanto de viaje por Página 12. Yo hacía a la mañana Página 12 y a la tarde y a la noche Rock and Pop. Era como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y cuando me iba de viaje, aprovechaba para leer un libro por la radio. Y así buscaba libros cortos, qué sé yo, por ejemplo, El viejo y el mar, de Hemingway. Y lo leía en 4 días. Y es muy lindo hacerlo. Y yo me imaginaba que a la gente, me imaginaba y lo sé, que a la gente le gustaba eso, ¿no? Poder leer un libro por la radio, que tampoco era un invento. Eso lo había hecho Radio Nacional hacía muchísimos años en un programa que se llamaba El libro leído para usted. Me gusta esa cosa de poder leer por la radio. O sea que sí, alguna vez lo haré. Jorge, la última, que tiene que ver con nuestro métier, con el periodismo. Pedirle un análisis es un poco aburrido y debe ser de las preguntas que siempre le hacen, pero ¿no nota que cada vez hay más editorialistas y menos información? A mí me da un poco de miedo eso, ¿no? De que cualquiera, sin una trayectoria adjetiva, y dice cualquier cosa, y me parece que para editorializar y adjetivar hay que tener cierto banque, ¿no? Eso tiene que ver con que la profesión está cada vez más berretizada, para decirlo de algún modo. En los últimos 10, 15 años. Un buen ejemplo de eso es la aparición de los panelistas en la televisión. El panelista es como una vecina en la vereda, que está ahí sentada y habla sobre el universo, digamos. Es cierto, los chicos no creen que opinen. A ver, yo no estoy en contra de la opinión, porque de hecho la ejerzo. Pero vos tenés que opinar primero en base a datos. O sea, la opinión no puede ser completamente libre. O sea, vos opinás y a la vez fundamentás tu opinión. Es como una tesis en un teorema, no es que vos decís cualquier cosa. Esto por un lado. Y por otro lado, no se diferencia la opinión del periodismo y se confunden una con otra. La opinión es una parte del periodismo, es el editorial. Pero esa es la última etapa de la carrera. Acá un chico entra a un medio y empieza a opinar. ¿Y a qué me importa qué opina un chico? O sea, no lo digo mal, yo he sido un chico en un medio, pero yo no opinaba en los micrófonos cuando tenía 17 años o 20. Opiné mucho más tarde. Me parece que se perdió la idea de carrera. Yo fui cronista, después de cronista fui redactor, después de redactor fui jefe de sección, después fui secretario de redacción, o sea, después fui director y después llegué a ser editor. Editor es el último grado de la carrera en cualquier medio, en radio, en televisión, en cine, en cualquier cosa. El tipo que edita es el tipo que maneja lo que va a salir y que elige lo que va a salir y lo que no, por el motivo que fuese. Ahora, siempre todo lo que se haga tiene que estar hecho en base a datos. No sirve nada la opinión insustancial, porque en el fondo desacredita la profesión. Porque me pasé un ratito de lo solicitado, usted entenderá que yo me quedaría 3 días. Es más, le voy a contar una infidencia. Sé dónde vive. Cuando viajo a Buenos Aires porque cubro política para el diario en el que trabajo, me hospedo en un hotel muy cerquita de su casa y no sabe la cantidad de veces que me he ido a parar a la puerta y nunca me animé a tocar el portero. A lo que sí me voy a animar es a que usted le ponga una calificación a esta entrevista, si fue tan aburrida como todas, la misma pregunta de siempre, o valió la pena el rato. Valió la pena el rato y no me obligues a poner un número porque no lo voy a hacer. No, número no. No, todo bien. Gracias por la entrevista. Un abrazo, viejo. Gracias a usted y gracias también por cambiar mi mundo. Te agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego, Jorge.